¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona una trompa de agua o también llamada trompa de vacío. Un dispositivo muy ingenioso con el que se puede crear una corriente de aire a presión, como si fuera un compresor, pero también nos permite trabajar al vacío, es decir, como si fuera una bomba de vacío extrayendo el aire. Como vais a ver, un dispositivo muy sencillo que funciona gracias al efecto Venturi. ¡Comenzamos! Como hemos comentado en la introducción, una trompa de agua es un dispositivo que puede funcionar como compresor, insuflando aire a presión, o como una bomba de vacío, retirando el aire también a presión, generando una depresión. Y esto lo hace gracias a la fuerza del agua. Durante muchos siglos se han utilizado las trompas de agua en las fraguas españolas y también en las de Estados Unidos, para forjar el hierro, para fundirlo también, básicamente, y poder producir acero. De hecho, en la ciudad de París se usaron trompas de agua para comprimir el aire que accionaban los primeros generadores eléctricos. O sea que las aplicaciones son muy variadas y desde la antigüedad se han utilizado en las forjas o fraguas. De hecho, una que todavía está en activo y que podemos ver funcionar está en El Bierzo, en León, en España. Se conoce como la Herrería de Compludo, es una fragua medieval que es visitable y que actualmente se ve el funcionamiento de la trompa de agua para insuflar el aire y trabajar el hierro junto con el carbón vegetal del que hablábamos antes, y también se aprovecha la energía del agua para mover un martillo pilón que golpea el hierro una vez que lo tenemos a la temperatura adecuada. Entonces, en ese sitio podéis ver cómo funciona este tipo de fraguas con trompas de agua. El funcionamiento realmente es muy sencillo, lo podemos ver en este GIF. Lo que ocurre es que cuando abrimos la compuerta o el flujo de agua, este flujo de agua cae por un tubo que tiene abiertos los extremos superiores. Al tener abiertos los extremos superiores, lo que hace es provoca una succión de aire. ¿De acuerdo? Este aire baja junto con la tromba de agua, que también se conocen como trombas de agua o trompas de agua, y se acumula todo ese aire a presión en lo que se llama cámara de vientos en la parte inferior. En esta cámara de vientos, el aire a presión no tiene otra manera que salir a través de una tobera y dirigirlo, por ejemplo, a la fragua para trabajar el hierro. ¿De acuerdo? Es un funcionamiento muy sencillo gracias al efecto Venturi. Hoy en día, también en muchos laboratorios químicos se utilizan las trompas de vacío. De hecho, aquí os voy a enseñar una trompa de vacío, tanto en su versión de vidrio, que es donde vamos a ver mejor cómo funciona, como en una versión de plástico pues más barata y que podemos encontrar por pocos euros. Aquí tenemos, fijaos, el dispositivo Venturi que se conecta a un grifo, ¿de acuerdo? Para conseguir ese caudal de agua que necesitamos. Se conecta por aquí. Aquí, como veis, tiene un elemento que es mucho más estrecho. Lo que hace aquí es aumenta la velocidad del agua gracias a la ecuación de continuidad. Ya sabéis que el caudal que entra por aquí se tiene que mantener por aquí, y si aquí hacemos un estrechamiento de la sección, el agua se ve obligado a salir con más velocidad, y al salir con más velocidad lo que hace es que en este punto, cuando entra aquí en la salida, que ya es el tubo que va a la salida del agua, ¿veis? Por aquí saldría, pues lo que hace es, como aquí la velocidad del agua es muy alta, arrastra el aire que hay en esta cámara, ¿de acuerdo? Arrastra el aire que hay en esa cámara, y aquí dentro de esta cámara se provoca un vacío, y ese vacío lo tenemos conectado con este tubo. De manera que si aquí conectamos una manguera como esta, vamos a observar que cuando por aquí circula el agua, aquí aumenta su velocidad y sale por la salida aquí a gran velocidad, pues aquí se provoca una disminución de presión y por aquí se aspira el aire. ¿De acuerdo? En este caso funciona como una bomba de vacío. Y este tipo de trompas, que ahora os voy a enseñar cómo funciona, se ha utilizado durante mucho tiempo para realizar la filtración a vacío, que utiliza un embudo Buchner, que ya os lo enseñé también en otro vídeo, utiliza un matraz Kitasato, y con esa filtración a vacío lo que conseguimos es que la filtración sea más rápida y después proporcionar una corriente de aire que puede secar el filtrado, lo que queda en el papel de filtro. Vamos a probar la trompa de agua mediante un sencillo experimento. Como veis, la he conectado a un grifo mediante una serie de rácores, accesorios de conexión. Hemos conectado la manguera a la entrada de la trompa de agua. Aquí, como veis, se va a alimentar del agua que viene del grifo. Aquí aumenta su velocidad, se produce el efecto Venturi, el agua sale por aquí, por el tubo de abajo, hacia el desagüe, y en esta cámara que tenemos aquí se produce un vacío.
respecto de la presión atmosférica que tenemos alrededor. Ese vacío lo podemos medir simplemente con un manómetro de agua. Como veis, tenemos dos ramas que ahora a la presión atmosférica se encuentran prácticamente a la misma altura y a cero. Lo que nos interesa para medir la presión es la diferencia de altura entre las dos ramas. Y esa presión la podemos medir en centímetros de columna de agua. No es necesario, en este caso, medir la presión, pero vais a ver que supera con creces la lectura de este manómetro, incluso puede arrastrar el líquido. Este líquido es absorbido por la trompa y expulsado hacia el desagüe. Vamos a conectarlo. Entonces, lo que hago es, conecto aquí, en la entrada de vacío, la manguera, que está conectada, como veis, al manómetro. Entonces, nos fijamos en las ramas, que prácticamente deberían de estar a la misma altura. Veis que cuando aquí toco la manguera, pues la presión ya hace oscilar la columna de líquido. Vamos a abrir un poquito el grifo y vamos a ver cómo en cuanto empieza a circular el agua, que ya lo estáis viendo, ya se produce aquí una succión. ¿Veis la diferencia de altura que tenemos entre este nivel y este nivel? Aproximadamente, como veis aquí, 90 milímetros de columna de agua, o también podría ser 9 centímetros de columna de agua. Bueno, si yo abro más el grifo, veis que está muy poquito abierto, la succión es proporcional al caudal que está fluyendo, como veis, por la trompa, y llega un momento que prácticamente lo aspira. Fijaos, ahí lo ha aspirado el líquido y nos hemos quedado sin líquido. Y realmente la otra manera de comprobar que aquí se produce la succión es cogiendo un vaso y directamente viendo cómo se absorbe el líquido. Entonces retiramos el manómetro, cogemos aquí el vaso, accionamos la trompa de agua cuando el tubo está dentro. Entonces, en cuanto yo abra el grifo, se va a producir aquí el efecto Venturi, se va a producir una depresión que va a aspirar el líquido que tenemos en el vaso. Con muy poquito caudal de agua, prácticamente ya se aspira. Fijaos que en el momento que yo venzo esa fuerza, ahí está aspirando el líquido. ¿Veis aquí la trompa? Cómo ese líquido que estamos aspirando del vaso, pues entra en esta cámara que debería estar vacía, ¿de acuerdo? Y en cuanto se quede sin agua el vaso, vais a ver que aquí ya no hay agua, ¿de acuerdo? Esta depresión absorbe el agua y vacía el vaso. Como veis, gracias al efecto Venturi. Fijaos. Y ahora ya, aquí en la cámara, una vez que se acaba el agua del vaso, ya no queda nada de agua, solamente es aire. Y de hecho, si escucháis, estáis oyendo la aspiración de aire que se produce en la manguera. Fijaos las gotas de agua, como intentan todavía ingresar en la cámara. Bueno, esto es un experimento para que veáis la utilidad de la trompa de agua o trompa de vacío que se utiliza en el laboratorio. A continuación vamos a hacer un experimento con el efecto Venturi para que veáis en qué consiste exactamente, gracias a que aquí conseguimos aumentar la velocidad del líquido manteniendo el mismo caudal. El tubo Venturi, por construcción, se define como un tubo en el cual se produce un estrechamiento brusco de la sección. Tenemos un fluido circulando a una velocidad v/1, se encuentra de repente con que la sección se estrecha y mucho, se reduce bruscamente. ¿Y esto qué efectos hidráulicos tiene? El principal efecto es que debido a la ecuación de continuidad, que seguramente todos o muchos conocéis, que dice que el caudal en la sección mayor tiene que ser igual al caudal que pasa en la sección menor. Por lo tanto, si aplicamos esta ecuación, vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad del fluido en el punto 2, donde tenemos el estrechamiento de la sección, tiene que aumentar para que se mantenga el caudal. El caudal que pasa por el tubo tiene que ser el mismo. Por lo tanto, la velocidad del fluido al pasar por el estrechamiento tiene que ser mayor. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos obtener del tubo Venturi. El efecto que tiene este aumento de velocidad en la zona de menor sección es que se produce una disminución de la presión. Si nosotros tenemos una presión en el punto 1, que va a ser el punto donde tenemos mayor sección en la tubería, en el punto 2, donde tenemos el estrechamiento de la sección, la presión va a disminuir, y va a disminuir tanto que incluso se va a provocar una obstrucción. Y esto es lo que vamos a ver de forma experimental en el vídeo. Y ahora vamos a pasar a explicar el montaje que tenemos aquí. Tenemos aquí un punto de toma de agua que vamos a regular la velocidad y el caudal que va a circular por este fluido gracias a la válvula que tiene el grifo allí, y luego tenemos un tubo Venturi, este que tenemos aquí. ¿Y cómo es posible que con una válvula de 3 vías tengamos un tubo Venturi?
Cuando tú nos has dicho que por construcción un tubo Venturi pues es aquel que tiene aquí una sección, aquí llega con una sección circular el agua, el fluido, y luego se encuentra una disminución brusca de sección. ¿Cómo provocamos aquí esa disminución? Esta es la llave de vidrio de 3 vías, como estáis viendo, con la que vamos a improvisar un tubo de Venturi. Aquí tenemos esta sección circular, como veis. Allí estáis viendo el agujero de la válvula, y al girarla yo lo cierro, lo abro, y lo que vamos a hacer es cerrarlo ligeramente de esta manera para provocar un estrechamiento brusco de la sección. Por lo tanto, hemos creado un tubo de Venturi. Voy a añadir al vaso unas gotas de colorante para que se vea mejor el efecto. Y ahora, cuando aplique el vaso con colorante, vamos a ver que el agua sube por aquí y sale por esta rama de color azul. Ahí lo estáis viendo. Fijaos con qué velocidad lo absorbe. ¿Veis? Y vuelve a tomar aire. Vamos a cerrar. Bien, ya habéis visto que el tubo Venturi funciona y realmente se produce una disminución de presión aquí en este tubo, en este punto, que es donde tenemos el estrechamiento de la sección, como yo os comentaba, y debido a esa disminución de presión se succiona aquí el líquido que teníamos en el vaso. Bien, y llegados a este punto, pues ¿para qué se utiliza el efecto Venturi? ¿Qué utilidades tiene en la industria o incluso en nuestra vida cotidiana? Pues la primera utilidad la habéis visto, y se trata el poder introducir fluidos dentro de una corriente de líquido, pues simplemente sin ningún accesorio o bomba, simplemente el tubo Venturi lo absorbe. Por ejemplo, se utiliza esto en los sistemas de regadío de huertas, donde tenemos cultivos, pues una manera fácil de agregar el abono es introduciéndolo en el sistema de riego mediante un tubo de Venturi. Otro ejemplo muy sencillo, el carburador de un coche aspira el carburante por efecto Venturi. Seguramente que muchos desconocíais que se utilizaba el efecto Venturi en los automóviles. Bien, otro ejemplo que se utiliza también en los talleres, seguramente que habéis visto dispositivos para extraer el aceite del motor del coche mediante succión. Esos dispositivos utilizan el efecto Venturi para succionar el aceite. Bueno, ¿y en nuestro hogar lo utilizamos en alguna aplicación? Pues sí, por ejemplo, los famosos frascos de perfume clásicos que llevaban una perilla de goma, que al presionar la perilla salía el perfume. Por el otro lado, pues esos también utilizan el efecto Venturi. Otro ejemplo, seguro que muchos tenéis acuarios con peces en vuestras casas. Pues las tomas de agua o filtros muchas veces utilizan el efecto Venturi. También se utiliza, por ejemplo, para la inyección de oxígeno en el agua o CO2, etc. El arrastre de estos gases y la posterior disolución se hace mediante un tubo Venturi que va conectado a la toma principal de aire. A nivel de salud, por ejemplo, el efecto Venturi también se utiliza en las máscaras para la administración de oxígeno, y estas máscaras con las cuales nosotros podemos respirar el oxígeno se denominan máscaras de Venturi o Ventimas. Esto es muy curioso porque llevan el nombre del propio Venturi, y en esas máscaras pues también se utiliza el efecto Venturi para arrastrar el oxígeno que se mezcla con el aire que respiramos. Cuando nosotros vamos al dentista, el aspirador de saliva que tienen en los equipos dentales, pues ese aspirador funciona mediante efecto Venturi. Por lo tanto, como veis, el efecto Venturi está en muchísimas aplicaciones. De hecho, incluso en las gasolineras, cuando vamos a echar combustible, el surtidor sabe cuándo el depósito está lleno y cuándo tiene que parar debido al efecto Venturi. Si buscáis por internet, fácilmente vais a encontrar más aplicaciones del efecto Venturi, que está en muchísimos aparatos cotidianos que nos rodean. Para conseguir el mismo efecto, hoy en día disponemos de bombas de vacío, de acuerdo, que no consumen agua. Por lo tanto, podemos decir que son más ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente, ya que el agua cada vez es un recurso más escaso, como sabéis. De hecho, en un vídeo anterior yo os enseñé ya a fabricar una bomba con un motor de nevera o de frigorífico, para fabricar una bomba de vacío que podríamos utilizar para hacer la filtración de vacío. Una aplicación típica de estas trompas de agua o trompas de vacío. Fijaos, con este compresor de nevera o frigorífico y una modificación eléctrica muy sencilla que vais a encontrar en el otro vídeo, que os dejo el enlace en la descripción, podemos realizar la filtración a vacío de una manera rápida, segura y reciclando componentes, dando una nueva vida
al compresor de nevera que en principio ya habíamos desechado. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.